Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a mi oficina. Yo soy Emma y el día de hoy estamos aquí para platicar sobre chismecitos odontológicos para personas normales. Y yo sé que muy seguramente eres normal, pero me refiero a que no estás inmersa al 100% en el mundo de la odontología, tal vez no entiendes los tratamientos o muchos términos. Para eso estamos aquí, para a través del chismecito llevar conocimientos y mucha conciencia de salud bucal. Y entonces te cuento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Te voy a contar historias. Estas historias a veces van a venir de mis propias vivencias en el consultorio, a veces van a venir de chismecitos que me cuentan ustedes. Y después de hablar de este chismecito, platicarlo y sentirlo, vamos a desmenuzarlo. Al desmenuzarlo, tal vez saldrán unos cuantos tips, unos cuantos aprendizajes. El objetivo, que cuides tu boca y entiendas mejor lo que suceda en ella. Antes de seguir, quiero decirte que me encanta recibir tus mensajes. Por favor, síganme escribiendo, contando sus chismecitos, porque el chisme es vida. Y si podemos sacarle en un futuro mucho provecho para aprendizaje de todos, qué mejor. A través de estos videos me estoy esforzando muchísimo por utilizar un lenguaje coloquial. Así que si en algún momento escuchas un término que no entiendas o alguna parte en donde no me estoy explicando lo suficientemente bien, por favor escríbemelo, coméntalo y lo repetimos o te lo cuento diferente. Y bueno, el siguiente chismecito que te voy a contar, a mí me encantaría titularlo Ojos que no ven, corazón que no siente. Te cuento, este chismecito es de una paciente que llegó a mi consultorio hace unos cuantos años. Desde el inicio fui alertado por ella que odiaba a los dentistas. Su historia, pues un poco traumante. Sucede que cuando ella tenía 18 años fue a que le quitaran las muelas del juicio. En ese momento el doctor que intentó quitarlas la anestesió, la trabajó en un inicio, intentó empezar a quitar los dientes, pero no podía. Y entonces me contó la paciente que pasó mucho tiempo, pasaron horas y el doctor todavía no podía quitar sus muelas. Llegó el punto en que ya estaba sintiendo demasiado dolor y el doctor aún no quitaba los dientes. Al final lograron quitarlos, pero la paciente se fue traumadísima por la experiencia. En su proceso de cicatrización sucede que se inflamó muchísimo, le dolía todo, se sentía desganada, se empezó a sentir mal y terminó en el hospital. En el hospital la trataron porque una infección de su boca se estaba empezando a diseminar por el resto de su cuerpo. Así que literalmente casi se desvive a causa de estas extracciones que le hicieron. Después de una historia tan terrorífica, tal vez tiene una buena razón para odiar a los dentistas. Y cuando empecé a atenderla y a revisarla, se veía como estaba nerviosa e incómoda. Sin embargo, le ayudó a tranquilizarse el hecho de que yo le explicara cómo es que trataba a los pacientes nerviosos, el ponerle la música que le gustaba, utilizar un poco de aromaterapia y dejó que trabajáramos bien. Cuando la revisé, pude percatarme de que había muchos trabajos en su boca. Ya había pasado por coronas, amalgamas, resinas y había restauraciones que estaban bien ajustadas, pero también otras que no estaban tan bien. En estos casos, yo suelo ser muy conservador. Cuando hay trabajos que hicieron dentistas antes que yo, mientras a primera vista no me demuestren que tienen un mal ajuste o que están causando algún tipo de enfermedad, los dejo existir. Solo recomiendo que los cambiemos cuando ya veo que están causando un problema en boca. Así que, después de esta limpieza inicial y después de contarle a la paciente cuáles eran las restauraciones que yo recomendaba cambiar en un inicio, la paciente se fue. Desgraciadamente, y como en México y en muchas partes seguramente, no vamos al dentista hasta que no tenemos un verdadero problema. A la paciente no le dolía nada, entonces ella creyó que todo estaba bastante bien. Pero regresó conmigo hace unos cuantos días. Y regresó diciéndome que sentía un mal sabor de boca, que uno de sus dientes sentía que sangraba mucho y que le estaba dando un mal olor y sabor.
Lo primero que hice cuando regresó fue tomar una radiografía de la zona y ver qué es lo que estaba sucediendo. Y cuando vi la radiografía, todo empezó a tener sentido. Este diente había pasado por un tratamiento de endodoncia. Cuando le pregunté a la paciente sobre este tratamiento, me decía que no se acordaba hace cuánto se lo hicieron, pero que ya tenía al menos más de 10 años. Y aquí hagamos un pequeño paréntesis. ¿Qué es la endodoncia? Bueno, pensemos en la anatomía de tu diente. La parte de hasta afuera está hecha para cubrir la parte de hasta adentro. Esa parte de adentro en el centro del diente se llama pulpa o muchos lo conocen como nervio. Y es este paquete de nervios, arterias y venas que comunican a cada diente que tienes en tu boca con el resto de tu cuerpo. Cuando este nervio se infecta a causa de caries o a causa de una fractura en un diente o se muere a causa de un golpe incluso, se vuelve un tejido necrótico, un tejido muerto. Y entonces lo que tenemos que hacer es limpiar esa zona para evitar que existan infecciones. Entonces, una endodoncia se refiere a limpiar esta zona de adentro, este sistema de conductos que tiene dentro la pulpa. Después de esta pequeña aclaración, sigamos con la historia. Entonces, sucede que la paciente no recordaba hace cuánto le habían hecho la endodoncia, pero ella suponía que estaba todo bien. Y en la radiografía hay varias cosas que llaman la atención. Esto que ves en el centro del diente de color blanco, seguramente es el material que se usó cuando terminaron de hacer la endodoncia. Porque una vez que limpian el conducto, deben de sellarlo con un material. Y en las radiografías, esos materiales se ven de color blanco. Sin embargo, en esta radiografía hay otra cosa que llamó mucho mi atención. ¿Alcanzas a ver esto? Esto no se ve como el material de sellado. Eso es una lima rota, un instrumento roto que se quedó atrapado en ese diente. En realidad, no se quedó, lo quedaron. Cuando vi el diente de la paciente, era muy evidente que estaba sacando pus a través del espacio entre el diente y la encía. Ahora sí, todo tuvo sentido. ¿Qué fue lo que sucedió? Muy seguramente, cuando le hicieron esa endodoncia, la persona que la hizo rompió un instrumento dentro del conducto. Y a ver, esta es una complicación muy común. Para limpiar los conductos se utilizan unos instrumentos que se llaman limas. Estas limas son instrumentos muy delgados que tienen una punta filosa y filo en cada una de sus caras. Sirven para tallar alrededor del conducto y dejarlo limpio. Sin embargo, hay muchas veces que quien hace la endodoncia genera movimientos malos o utiliza instrumentos que no son nuevos. Y es entonces cuando las limas se rompen. Además de esto, también hay instrumentos que son demasiado frágiles y es muy común que se rompan dentro de los conductos. El mayor problema no fue que se haya roto el instrumento. El problema es que quien hizo esa endodoncia literalmente dijo: ojos que no ven, corazón que no siente, y dejó esa lima ahí guardadita como si nadie la hubiera visto. Esto es un problema, porque te estoy diciendo que cuando se hace una endodoncia, generalmente es porque el conducto está enfermo, está sucio, y entonces al limpiarlo, el instrumento también se ensucia. ¿Qué es lo que sucede si dejamos un instrumento roto, sucio, dentro de un conducto que no está 100% limpio y lo sellamos? Es como sellar una olla express. ¿Qué es lo que sucedió? Las bacterias empezaron a tener una síntesis ahí adentro. A través del tiempo fueron creciendo y proliferando y se formó una infección en la punta de la raíz. Como una olla express saca el humo y es como se genera presión, esta infección empezó a crecer y expandirse y buscó la manera de salir. ¿Y cuál fue la forma más fácil de salir? Comiéndose el ligamento periodontal, que es el tejido que une al diente con el hueso. Las bacterias se comieron ese tejido y empezaron a salir por ahí.
Por eso cuando llegó conmigo, la paciente me decía que tenía un mal sabor de boca. Pues sí, porque ese diente literalmente estaba sacando pus desde la punta de la raíz. Después de ver esa radiografía y explicarle a la paciente qué es lo que sucedía, nuestra primera intención fue salvar el diente. Lo primero que hicimos fue colocar un provisional. Quitamos esa corona que estaba encima y construimos una corona provisional. Esta corona provisional significa que se iba a poner y quitar mientras el diente estaba en un tratamiento de endodoncia. Pero cuando quité esa corona me di cuenta de algo nada amigable, y es que este diente estaba reconstruido con metal. Y es muy común ver estos casos. Hay muchos dentistas que cuando las raíces no tienen nada de corona, reconstruyen el diente con metal. El tema es que se ha descubierto y se ha estudiado que este tipo de restauraciones en un largo plazo generan más mal que bien. Porque esta reconstrucción de metal que está dentro del conducto del diente actúa como una palanca. El metal es mucho más duro que el diente y con las fuerzas de masticación llega a tener cierto muelleo. Es entonces cuando ese metal adentro del conducto genera una palanca y llega a generar fracturas en los dientes. Por eso cuando yo vi esa reconstrucción, dije, mi trabajo está hecho hasta aquí, que la endodoncista se divierta un rato quitando esto. Y así pasó. La endodoncista empezó a atender a la paciente y buscó quitar de la manera más sencilla esta reconstrucción. Lo logró, pero cuando lo logró encontró algo muy malo. El diente tenía el piso de la cámara pulpar perforado. ¿Y qué significa esto? Cuando se empieza a hacer una endodoncia, se tiene que generar un acceso en donde sea visible la cámara de donde está la pulpa o el nervio. Pero hay veces que quien hace estas endodoncias golpea el piso de ese diente y al tocarlo con esta fresa que gira y destruye, este espacio tan pequeño comunica el hueso con la parte de afuera. Es muy común que estos dientes se pierdan. Y entonces ocurrió un pequeño debate: ¿salvar el diente o no salvarlo? El intento podíamos hacerlo. Sin embargo, el pronóstico para el diente ya era muy malo. Una perforación de piso y un instrumento atorado en uno de los conductos que podía derivarse en que el tratamiento tuviera que ser cortar esa raíz y dejar solo dos como base, hacía que el pronóstico del diente fuera muy malo y tal vez iba a ser más el tiempo y el dinero que se gastaba para salvar ese diente que el tiempo que en verdad iba a funcionar sin volver a generar un problema. Entonces, el triste desenlace de este diente es que se pierde. Ya te he dicho antes que el peor enemigo de un dentista es otro dentista, pero cosas como estas, limas que se quedan rotas en conductos y el paciente no se entera, pisos de dientes que se rompen con fresas y que comunican el hueso con el diente, son errores que un verdadero profesional no tendría y que si lo tiene, avisaría al paciente para poder resolverlo. En este caso, definitivamente nos enfrentamos con una persona más que quería solo cobrar dinero, pagar su renta y seguir su vida con muchos cargos de conciencia. Cuidado con esos dentistas que hacen todo ellos mismos. De esta historia podemos sacar unos cuantos tips. El primero, una endodoncia debe de realizarla un especialista. Y a ver, te voy a poner en contexto. Nosotros cuando estudiamos la licenciatura pasamos a través de muchas materias para poder aprobar nuestro curso. Esas materias son las especialidades odontológicas. De hecho, yo cursé una licenciatura en donde tuve que hacer cirugías, tuve que tratar niños, tuve que hacer endodoncias. Para pasar mi curso, tuve que hacer cierto número de conductos, cierto número de endodoncias para poder tener una calificación aprobatoria.
Desgraciadamente, hay mucha gente allá afuera que cree que con esta experiencia que se adquiere en la licenciatura es suficiente para empezar a hacer los mismos tratamientos en su práctica privada. Y es aquí donde empiezan los problemas. Un ejemplo que siempre utilizo con mis pacientes es preguntarles: imagínate que tú estás embarazada. ¿Con qué médico asistirías? ¿Con un médico general o con un gineco? La respuesta es muy obvia: asistirías con un gineco. Lo mismo en odontología. Si tú necesitas una endodoncia, ¿con quién asistirías? ¿Con un general o con un endodoncista? Y no es por hacer de menos el trabajo de muchos colegas, porque tal vez tienen una buena práctica y saben hacer los tratamientos. Sin embargo, el ser un especialista en endodoncia requiere de muchas capacidades mentales y físicas. Poder trabajar e instrumentar los conductos de un diente no es cosa fácil. Pensemos en que los conductos son un sistema de conducto. Tal vez tú en las radiografías los ves como un solo tubito. Sin embargo, allá adentro, ese tubito tiene muchas ramificaciones que se va hacia muchos lados. Limpiarlo no es nada fácil. Y entonces, ¿qué mejor que un especialista que ya ha trabajado mucho más tiempo después de una licenciatura en un tratamiento específico para que te atienda? Y justo de este tema podrían salir muchísimos videos, porque ¿cuántas personas hay allá afuera que hacen todos los tratamientos? Peor aún, estos estudiantes que pobrecitos les tocó vivir la pandemia en la universidad y que están saliendo nada preparados para la vida clínica real. Pero bueno, dejemos ese tema de lado y vayamos a nuestro tip número 2. Entérate de qué es lo que está sucediendo en tu boca mientras hacen tu tratamiento. Te recomiendo que preguntes a la persona que te está tratando qué es lo que está haciéndote. Es importante que tú entiendas cada parte del tratamiento para que sepas qué es lo que está sucediendo en tu propio cuerpo. Imagínate, más de 10 años y la paciente evidentemente no sabía que tenía ese instrumento roto adentro de su diente. Y eso definitivamente fue culpa de la persona que la trató, pero también fue culpa de ella por no exigir el enterarse, no ver las radiografías y no saber qué estaba sucediendo con su boca. No peques con tanta confianza. Y si cuando te enseñan tus radiografías ves algo así, espántate un poquito porque puedes estar en problemas. Tip número 3. No te esperes a que algo te duela para poder tratarlo. Si esta paciente hubiera iniciado el tratamiento conmigo en el momento en que llegó, nos hubiéramos dado cuenta de los problemas que existían en su boca. Sin embargo, como no le dolía nada, no quiso hacerse nada y eso representó un mayor problema en el futuro. Te voy a decir una realidad. El hecho de que no te duela no necesariamente significa que todo está bien ahí adentro. Y no te digo esto para desbloquear nuevos miedos. Solo te digo esto para que pienses en prevenir y hacerte revisiones semestrales o periódicas para que si hay algún problema en tu boca se pueda encontrar rápidamente y resolver de una manera más fácil. Y hasta aquí el chismecito de hoy. ¿Qué te pareció? ¿Hubo alguna parte que no me diera a entender bien? ¿Utilicé términos que no comprendiste? Escríbemelo, cuéntame qué te parece, si has pasado por una situación parecida o si un familiar ha pasado por algo así, cuéntamelo, me va a encantar leerte. Cuéntame tus chismecitos y dime si hay algo en específico de lo que te gustaría escuchar o hablar. Por ahora no me queda más que decirte que te mando un beso enorme. Si llegaste hasta esta parte del video, muchas gracias por estar conmigo y espero verte en un siguiente video. Chao.